Vamos a hablar de las mentiras con el doctor Jorge Mijares. ¡Qué gran tema, doctor! Las mentiras. Fíjense, no hay una justificación para mentir, pero se miente. Investigaciones dicen que en una conversación de más de 10 minutos, una quinta parte de lo que decimos son mentiras. Ah, hijo, se me hace que el estudio está sesgado. Pero bueno, este engaño verbal que se convierte en verdad. Cosas como el hundimiento de aquel Maine en Cuba, cosas como el teléfono rojo, que ni es teléfono ni es rojo. O sea, a ver, cuéntanos, ¿de dónde sale que la gente nos fascina escuchar ciertas historias que pueden ser o son mentira y las volvemos una realidad? Bueno, lo que pasa es que la mentira pues es un gran instrumento en todos los sentidos. Si te vas de lo muy particular, tú puedes estar en una familia donde 5 hijos vivieron en la misma casa con los mismos padres y la historia de cada uno de ellos es completamente diferente, ¿no? Sí, te la cuentan distinto. Te la cuentan distinto. Dice, bueno, pues, ¿y tú en qué casa viviste, no? O no era así, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso, a nivel particular, se convierte en algo más, digamos, más comunitario, de tal manera que la mentira empieza a tener un efecto a favor o en contra de quien la cuente? Y entonces la historia del mundo, pues está llena de mentiras o de verdades a medias contadas por aquellas personas en base a lo que les conviene en su momento, ¿no? Platicaba el otro día, a ver, ¿quién cuenta la historia de un país? Pues quizá quien esté en el gobierno, ¿no? Quizá quien políticamente puede controlar a ese país y mandarle pedir a los historiadores que la cuenten de determinada forma. Eso pasó durante 70 años con el PRI, contaron la historia que el PRI quería. ¿Eso es correcto? Que no necesariamente es la verdadera. Exactamente. Es correcto en el sentido de que la historia es muy fácil manipularla, especialmente con las personas que no se interesan en la propia historia, ¿sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Cristóbal Colón dio la vuelta al mundo y fue el primero que descubrió que la Tierra era redonda. Eso es una absoluta mentira. Ándale. Los griegos sabían que la Tierra era redonda muchísimos, o sea, 1500 años antes habían sabido que la Tierra era redonda, cuánto medía, ¿sí? Y no era ninguna novedad. Pero nos vamos al hecho de reducir las cosas y entonces yo te aseguro que el 80% de las personas en el mundo creen que la Tierra redonda la descubrió Cristóbal Colón. ¿Por qué en lugar de aquellos 1500 años antes no se vuelven tan famosos como Cristóbal Colón? Porque generalmente eso pertenece a la gente que tiene interés en decir, bueno, a ver, ¿por qué es esto? Es más, Fer, ahorita hay un movimiento muy importante, muy grande, muy serio, de mucha gente que sigue pensando que la Tierra es plana. ¿Sí? Esto es muy interesante porque inclusive la comunidad científica tiene que estar pues, debatiendo con gente que sigue pensando que la Tierra es plana, a pesar de que tenemos fotos, a pesar de que los aviones han visto la Tierra redonda por arriba, sí, a pesar de que hemos visto la Tierra desde lejos, se sigue pensando que la Tierra es plana. Y entonces esas historias pues se quedan en el inconsciente colectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el inconsciente colectivo no se profundiza y especialmente en el caso de la ciencia pues es un campo que pertenece a cierto nivel de conocimiento y en la ciencia también hay muchas mentiras, en el sentido no estrictamente del método científico ni de lo que explican, sino de lo que en un momento dado conviene decir. ¿Sí? Por ejemplo, conviene decir que la ciencia, la razón
y la fe están peleadas. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Sí? El hecho de decir que la ciencia y la fe están peleadas, eso pertenece más al mundo de las letras, al mundo más de los filósofos. Los científicos no. ¿Tal? Los científicos piensan, o la gran mayoría de los científicos, fíjate qué dato tan interesante. El 95% de los premios Nobel de ciencias son teístas, ¿sí? Creen en alguna forma de un creador en cierto sentido, ¿no? Más allá de cualquier religión. El 75% de los premios Nobel de literatura son ateos. ¿Qué claro, quiere decir esto? Eso viene de la literatura, no de la ciencia. El ateísmo no es un tema de la ciencia. El ateísmo viene de la filosofía, de las letras, ¿sí? Qué dato, ¿eh? Y la ciencia no. Entonces, por ejemplo, es otro de los mitos. Si tú te pones a ver Descartes, Leibniz, Newton, en ese orden. Es más, la teoría del Big Bang fue descrita y rechazada mucho tiempo, pero fue descrita por un sacerdote católico del MIT de apellido Lemaitre, ¿sí? ¿Qué tal? Y que después, bueno, ya se arregló el tema y justo antes de morir supo que efectivamente el Big Bang era una teoría completa y absolutamente acertada, ¿no? Bueno, el cráneo fosilizado encontrado en Piltdown, en Inglaterra, que decían que era el eslabón perdido. Así es. Pues no. Así es. No, y como eso, por ejemplo, en la historia, en las guerras, a nosotros nos venden una historia de nuestro propio país, en cierto sentido, donde pues unos se favorecen, otros no se favorecen. Realmente cuando Miguel Hidalgo inicia el movimiento de independencia, era un movimiento de independencia en contra de la ocupación napoleónica en España. No se quería independizar de España. Quien realmente se independiza o logra el movimiento de independencia de España es Iturbide. Hidalgo es el padre de la patria porque inicia un movimiento de inconformidad en contra de Napoleón en España. Pero la independencia de México viene de España, a través de Iturbide. Pero no nos conviene desde el punto de vista histórico. Sí, como se contó la historia de otra manera. El cura Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Somos guadalupanos, pero odiamos a Hernán Cortés cuando la Virgen de Guadalupe es una virgen de Extremadura, que es la que traían los españoles cuando venían de ese territorio de España. Entonces, por un lado somos guadalupanos, pero por otro lado, por ejemplo, hablamos de una conquista o hablamos de una colonia. Colonia era en Estados Unidos. En México era un virreinato, que es muy diferente, ¿sí? Precisamente hablando de la colonia, mañana es el Día de Acción de Gracias, que eso también era una práctica que se cree que viene de Estados Unidos, pero a fin de cuentas la Acción de Gracias es una acción que viene de un tema de las cosechas, de dar gracias por la cosecha, que viene desde mucho tiempo atrás, mucho antes de los primeros colonizadores americanos, ¿no? Sin embargo, los colonizadores americanos lo toman y de ahí pues, se convierte, mañana tendremos 3 partidos de fútbol americano, ¿sí? se partirá el pavo, se comerá en Acción de Gracias, ¿sí? Pero eso también lo festejaba Enrique VIII, 200 o 300 años de que hubieran llegado los primeros colonizadores a América, ¿no? Sí, o sea, contar la historia, digamos que puedes mentir para impresionar a los demás, para tapar alguna fechoría, ¿no? Para guardar las apariencias, para no hablar de guerras, en fin, para pintar un presente y un futuro mejor, o bonito. Contar lo que te conviene. Contar lo que te conviene para en un momento dado, pues, generalizar una idea. Y una mentira que se repite y se repite y se repite, se convierte en una verdad.
Hay un libro que les recomiendo de veras, de Santiago Camacho, que es un periodista, escritor español, que se llama 20 grandes fraudes de la historia. Es correcto. De cosas falsas, Claro. que uno cree que son ciertas. Por ejemplo, ¿te acuerdas aquel momento en donde destruyeron Irak porque iban a encontrar armas más de destrucción masiva y destruyeron los palacios y no había nada? No había nada. Claro. No había nada. Sí. Una gran mentira. Nerón estaba tocando el arpa cuando ya sabía que se estaba quemando la mitad de Roma, cuando Nerón no estaba ahí, ¿no? Por un lado. Y como esas hay mil. Es lo que te digo. Cristóbal Colón descubrió que el mundo era redondo. Eso no es verdad. Oye, Calígula sí nombró a su caballo. Calígula, Incitatus se llamaba el caballo de Calígula. Ajá, Y o lo sea, nombró ¿sí nombró senador. Sí. cónsul? Sí, exactamente. Lo que pasa es que Calígula sí tiene un trastorno muy importante, está perfectamente descrito, ¿sí? Y realmente nombró a su caballo. ¿Qué tal? Incitatus. Incitatus. Así es. Dice Cristina Comaford, es una empresaria estadounidense muy famosa, la mentira es un lubricante social. ¿Qué opinas de esto, doctor Mijares? Pues que lo que pasa es que nos vamos acostumbrando. Social. Yo creo que lo que tenemos que invitar a la gente, al público, es a que pues no se queden con lo que se les dice, ¿no? Es decir, que se investigue. Que se investigue más allá, que se profundice. Es muy interesante la historia siempre que esté vista desde un punto de vista que no tenga ideologías. Miren, para entender un capítulo de la historia de la humanidad, por lo menos tienes que leer 4 libros en torno a ese capítulo. Claro. Por lo menos. Claro. 4 visiones distintas. Para entonces generarte la información correcta para poder hablar del tema. Así es. Es que sí hay que conocer un poco más sobre la historia. Cuando en una marcha LGBTQ+, ves a personas con la playera que trae el rostro del Che Guevara, pues lo único que me hace pensar es, esta persona no sabe de la historia. El Che Guevara, como platicaba yo hace un momento con el doctor Mijares, tuvo 2 suertes. Una buena foto y ser guapo. Ya. Pero además el Che Guevara mató a todos los homosexuales que vio a la redonda en su vida. Entonces, traer una playera del Che Guevara en una marcha LGBTQ+, pues olvídate, no estás enterado, no estás informado, tú piensas que eso es libertad y todavía gritas libre y levantas la bandera del arco iris. No estás informado. Así es. O la manzana de Apple. ¿Cuál es la historia de la manzana de Apple? Pues bueno, Turing era alguien que ayudó mucho en las comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Alan Turing. Sí, era muy importante, muy inteligente y creó la primera computadora. ¿Sí? Sin embargo, en ese tiempo fue encarcelado y fue pues prácticamente obligado a envenenarse y a morir dentro de una cárcel y aparentemente comió una manzana que estaba envenenada. Con cianuro. Así es. Y entonces, pues, en honor a él, la marca Macintosh en su momento, ahora Apple, tiene una manzana mordida. Todos tenemos o usamos dispositivos y todo eso, vemos la manzana, vemos las tiendas Apple y todo, no sabemos de pero Alan no Turing. sabemos que eso es en honor a alguien que desgraciadamente tuvo que morir por las ideas absurdas de otros tiempos, ¿no? Y como esas muchas, como decías hace rato, que si la estatura de Napoleón... Era chaparro. Exactamente. Y Napoleón, alguna vez lo platicamos, pues murió envenenado, pero no murió envenenado por una persona, murió envenenado porque el color que le gustaba a él para pintar las paredes tenía un tóxico
por el cual terminó siendo murió. Punto. Bueno, la Inquisición, doctor Mijares. La Inquisición es un tema muy interesante porque, sin profundizar más en ello, en el caso de la Nueva España, la Inquisición fue benevolente, muy benevolente con los indígenas mexicanos. La Inquisición en su momento, esa leyenda negra que se tiene de la Inquisición, esos dominicos ahí juzgando todo, bueno, sí existió, nadie le quita eso. Sin embargo, en cuanto a los mexicanos o los indígenas de la Nueva España, fue benevolente en ese sentido. Prácticamente no hubo juicios en contra de ellos. Por otro lado, también las brujas, ¿sí? ¿Las de Salem? Las de Salem. Las de Salem tienen una historia, las de Salem en España también. En 1690 y tantos, y en eso Massachusetts, en Estados exactamente, Unidos. Y eso no necesariamente pertenece a Eran 3 mujeres, ¿no?, que fueron arrestadas. Y no era un tema necesariamente religioso, era un tema donde estaba en contra de las creencias de los puritanos que llegaron a la Nueva Inglaterra en ese entonces, ¿no? Entonces, pero además la hoguera, como dicen, porque dicen que las quemaron, no era un método de castigo en esa época en Massachusetts. La hoguera no se empleaba, era europea. Y generalmente la hoguera lo que se hacía es que era leña verde para que primero se muriera la persona y luego se quemara. Pero eso era europeo. En Estados Unidos, en los 1600, estaba la horca. Claro. O sea, las 3 mujeres que eran Sarah Good, Sarah Osborne, Sarah y otra, pues que las quemaron en la hoguera. Pues no existía ese método. La verdad es que a todos los niveles, a donde busques, ¿sí? Siempre hay algo raro, hay una manipulación de la historia, para bien de algunos, para mal de otros, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de que las pirámides fueron hechas por esclavos. No hay una evidencia cierta de que las pirámides de Egipto fueran hechas por esclavos, ¿no? Fíjate, ahorita que mencionas esto, justo decía la gente, el público más inteligente, esta construcción de las pirámides por esclavos, Fer, es un gran mito. Son mitos, y son mitos que se quedan en nuestra cultura. Pero a ver, además un dato que hay que corroborarlo contigo, doctor. Las pirámides no se construyeron en un año ni en 10, se construyeron en más de 5 generaciones. O sea, no es algo que, amanecimos con la pirámide de Egipto. No. O sea, duró generación tras generación tras generación que se dedicaban a hacer las pirámides. Así es. Y eso es a todos los niveles, Fer. O sea, por ejemplo, si aquí los héroes de la Revolución se hubieran enterado de que iban a terminar enterrados en el mismo lugar, en el mismo monumento, unos con otros, yo creo que se vuelven a salir de la tumba. Porque unos se mataron a otros. Porque se mataban unos a otros y acabaron todos juntos. Entonces, te venden la idea como, a ver, espérame, a Madero lo mató Victoriano Huerta, a Zapata lo mandó matar Carranza, a Carranza lo mandó matar Álvaro Obregón, pero eso no te lo dicen, porque eso es preferible vender la idea de una revolución que dio lugar a un movimiento social, ¿sí? A contarte las cosas como fueron. No te dicen que Madero era espiritista, no te dicen que Madero era una persona muy naif, muy buena. Cállate que yo acabé en la secta de Madero en Morelos. ¿Cómo estuvo eso? No, algún día se los cuento. Me llamaron porque querían anunciarse en el programa y yo dije, yo tengo que ir a ver de qué se trata. Y en los libros en donde pones ahí tu nombre, el primero era Madero. Tenía una secta que según ellos tenían contacto con los muertos. Y el hermano Gustavo le decía, oye, yo estuve en la sesión, hombre, es una chafada, es la cosa más grotesca que he visto. Pero en mi obviamente vida. no nos van a contar eso, no nos van a contar que son masones, que son X. Ese es otro de los mitos. ¿Sí? Que los masones son enemigos de la iglesia y entonces los masones pertenecen. Eso no es verdad. Y que son malas personas. Para nada, al contrario. Bueno,
Creo que de los peores, el pene de Rasputín, alégale, doctor. La inmortalidad de Rasputín a través de guardar su pene por el tamaño. Se tiene guardado el pene de Rasputín, es correcto. Lo que pasa es que Rasputín en su búsqueda, antes de llegar a la corte, es decir, antes de llegar a curar al hijo del zar porque tenía hemofilia, ¿sí? Rasputín pertenecía a una secta donde el tema espiritual, ¿sí?, y sexual tenía mucho que ver. Es decir, era un movimiento donde la sexualidad y la espiritualidad estaban vinculadas en la Rusia de principios del siglo XX. Cuando llega Rasputín y él le quita el dolor al hijo de los zares que tenía hemofilia y hacía le sangraba la rodilla, para ponerlo en términos coloquiales, le sangraba la rodilla y le dolía mucho. Rasputín le quitaba el dolor. Ante eso, la esposa del zar le tomó mucho aprecio a Rasputín y bueno, mucho aprecio, doctor. Conforme vino el tiempo, llegó la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. Bueno, la idea de Rasputín empezó a meter en muchos problemas a la alta alcurnia europea y entonces, fíjate qué interesante, gente del círculo cercano del zar mata a Rasputín. Yusupov mata a Rasputín. No lo matan en la Revolución Rusa, no. Simple y sencillamente Rasputín le dice al zar: si a mí me matan, en menos de 2 años, tú y tu familia estarán muertos. Eso fue como la profecía de Rasputín. Pero quien mata a Rasputín no es la Revolución Rusa, es el círculo cercano del zar. Otro libro de Santiago Camacho, Fer, me dicen, es que les digo que estamos aquí en una chorcha buenísima. 20 grandes conspiraciones de la historia. Buenísimo. Es que Santiago Camacho, de veras, es un periodista. Lean 20 grandes conspiraciones de la historia y 20 grandes fraudes de la historia. Doctor, nos faltó pues una cantidad es que de este tema, los vikingos, la guerra de los mundos que causó el pánico. Los vikingos no tenían cuernos. No tenían casco con cuerno. No tenían casco con cuernos. El mito de Einstein, un mal estudiante. ¿Cómo va a ser un mal estudiante? Pues era un genio. En fin. Hay mucho. Creo que sentarnos a platicar sobre esto vale mucho la pena. Maite Soberón te dice, ¿dónde puedo escuchar algún podcast del doctor Mijares? No tengo. Gracias, Maite. Deberías de hacer uno. Qué amable. No tengo. Pues hay que hacer uno, ¿no? Santiago Bissell, un podcast con el Doc Mijares. Padrísimo. Que me enseñen a poner la cámara y a producirlo. Se están tardando. Gracias, Maite. Tardando. Gracias, mi querido doctor Jorge Mijares. Gracias por estar aquí.